Feliz año nuevo, directos amigos. En el episodio de hoy voy a continuar analizando, comentando los acaecimientos geopolíticos del año recién transcurrido, 2024, y concretamente hoy nos toca comentar los del segundo cuatrimestre, entre mayo y agosto. Empiezo en mayo, el 7 de mayo, toma posesión de su cargo como presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Es su quinto mandato. Por supuesto, toda la prensa, todos los medios de comunicación occidental y todos los políticos, toda la clase política occidental y sus adláteres occidentalistas proclaman a bombo y platillo que han sido unas elecciones amañadas, trucadas, que Rusia es una dictadura, una autocracia, se dice incluso el autócrata. Bueno, yo tengo la sospecha, fundada en lecturas, pero vamos, tampoco puedo asegurar nada, porque tengo que fiarme de opiniones ajenas que según las circunstancias y el contexto pueden parecerme más o menos fiables, pero esto evidentemente es siempre una conjetura, no pasa de ahí. Mi conjetura es que la primera vez que Putin fue elegido a la presidencia, que entonces venía, no hay que olvidarlo, de ser segundo de a bordo, poquito tiempo, desde luego, pero en fin, haberlo sido, de Boris Yeltsin, y por tanto, con el patronazgo, reticente o no, pero patronazgo al fin y al cabo de Yeltsin y de toda su camarilla occidentalista, en aquellas elecciones que según muchos han afirmado, ganó, obtuvo más votos el candidato comunista, y eso no podía consentirse, y ahí hubo un pucherazo electoral para hacer ganar a Putin, pero claro, eso fue totalmente apoyado, respaldado, aprobado por la clase política occidental y sus medios de comunicación. Y ahora que estamos desde hace, ya va a ser pronto, 3 años de la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, Ucrania es un pseudo país, no hay tal Ucrania, eso es un invento artificial, una entelequia creada por los alemanes en el Tratado de Brest-Litovsk, y que el bueno o menos bueno de Ulyanov tuvo la humorada en sus excentricidades del último periodo de su vida de reconocer como una auténtica nación. Y bueno, eso quedó ahí, es un invento de los alemanes, de sus secuaces en el sur de Rusia, y evidentemente con una responsabilidad innegable del partido bolchevique, en primer lugar de Ulyanov, de Lenin. Bueno, pues a los 3 años ya aproximadamente del comienzo de esa guerra, el occidente habla de la autocracia de Putin, la guerra de Putin. Esto es absurdo. Lo que hay que reprochar a Putin, justamente, es toda su política inicialmente pro-occidental. Después, menos. Su aspiración era integrar a Rusia en el G7, hacer un verdadero G8, de lo cual se habló. Se reunían los 7 magnates, los 7 delincuentes mayores del mundo en esa reunión del G7, la heptacracia, y luego, antes de concluir, llamaban a Putin para hacerse la foto y decir que era G8. Bueno, Putin se hizo muchísimas ilusiones, secundó muchísimas políticas occidentales, secundó muchas decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Persia y Corea del Norte, tuvo una actitud no cómplice, pero sí relativamente complaciente en la conquista estadounidense de Irak en 2003, sobre todo después de realizada la conquista, para que la ONU, de algún modo, diera una cierta bendición a posteriori, una aprobación relativa de que, escudándose en que, bueno, ya que se había hecho, pues había que solucionarlo. Y luego en lo de Libia, evidentemente, la resolución del Consejo de Seguridad en el 2011, por la cual las criminales potencias imperialistas occidentales destruyeron al Estado libio y lo dejaron como está ahora, como un país destrozado, en caos, en anarquía. Bueno, pues evidentemente que había habido una resolución del Consejo de Seguridad que no autorizaba a eso, pero sí era lo suficientemente ambigua como para que, escudándose en esa
resolución, los imperialistas occidentales llevarán a cabo esa criminal guerra cuyas consecuencias se siguen viviendo. Y no han sido estos en absoluto los únicos actos de política exterior reprochable. Putin durante muchos años fue un iluso. No hay que olvidar que Putin es un hombre de San Petersburgo, muy europeísta, con una admiración hacia la cultura occidental, que lo que hubiera querido es que Rusia se integrara. Pero le ha pasado lo mismo que a los zares, a los bolcheviques, que el mundo occidental los rechaza. El mundo occidental tiene un supremacismo, un hegemonismo, una arrogancia del valor superior, presuntamente, de Occidente. Ya le pasó a Pedro I. Más un líder ruso más occidentalista es difícil. Sin embargo, en cuanto daba la vuelta, se reían de él y decían que olía mal, que era un bárbaro, que los rusos, bueno, pues un pueblo asiático, mongoloide, no verdaderamente europeo. O sea que no hay nada nuevo. Eso ha seguido siendo así. Hitler también proclamó que su invasión era para defender la civilización occidental contra el ogro asiático mongoloide. Bueno, todo, y la prensa franquista, cuando envió la División Azul, decía, y Franco personalmente decían lo mismo, y Europa, Occidente. Bueno, pues Putin ha tenido al final, tardíamente, que dar marcha atrás, y la guerra de Ucrania, lejos de ser la guerra de Putin, está apoyada por el Partido Comunista Ruso, por los nacionalistas rusos, por los monárquicos, por los herederos de los rusos blancos en Occidente, que han nacido en países del Occidente, ellos, sus padres, sus abuelos, pero que siguen añorando a Rusia y considerándose Rusia y siendo nostálgicos de la Rusia de antes de 1917. Todos apoyan. Cuando digo todos, no niego que habrá un 1, 2, 3, 4% que estén en contra, y algún politicastro corrompido, comprado por los occidentales, que también esté a sueldo de la camarilla de Kiev. Pero es una guerra absolutamente, se puede decir, unánime del pueblo ruso, que en el fondo siempre ha sentido que la amputación de Ucrania es exactamente igual que la que tendría España si prosperasen los designios del secesionismo catalán. E incluso todavía más, porque las circunstancias históricas todavía hacen que Ucrania fuera más rusa, incluso que lo que Cataluña es española, si cabe. Bueno, paso al siguiente acontecimiento. El 15 de mayo se declara el estado de emergencia en la colonia francesa de Oceanía, Nueva Caledonia, una colonia que fue conquistada por Napoleón III hacia 1850, utilizada como colonia penitenciaria. Allí pasó 7 años encarcelada primero e internada después. La gran líder de la comuna, Louise Michel, una luchadora obrera comunista anticapitalista, a quien corresponde el mérito de que cuando en 1878 se sublevaron los habitantes autóctonos de Nueva Caledonia, los Kanak, los exiliados, los deportados franceses de la comuna, apoyaron al colonialismo francés, con una excepción, que fue Louise Michel. Louise Michel, total e incondicionalmente, apoyó la rebelión independentista anticolonialista. Claro, lo que decían los colonos y sus secuaces, incluyendo los propios comuneros, deportados, confinados, es que los Kanak eran salvajes y caníbales. Mientras que Louise Michel comprendió que efectivamente no tenían la civilización europea, pero eran dueños de su país, y si consideraban que una práctica u otra era la apropiada, a ellos y solo a ellos les correspondía hacerlo, y que los franceses eran unos invasores, conquistadores, que no tenían más que volverse a su país. Y Louise Michel se interesó incluso por la lengua kanak, tiene observaciones muy interesantes sobre eso. Bueno, pues la lucha independentista, anticolonialista en Nueva Caledonia, como vemos, viene de lejísimos, en realidad desde el comienzo del yugo colonial francés, a mediados del siglo XIX, y continúa hoy todavía más. Y se han sucedido
en el Elíseo los presidentes franceses que han prometido arreglar el problema, pero ninguno lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la colonia ha sido invadida por un número de colonos franceses y entonces cuando hacen un plebiscito de independencia, esos colonos tienen mayoría. Pero no, tal como yo preveo las cosas, al final no les quedará más remedio que hacer lo que hicieron en Indochina, lo que hicieron en Camerún, lo que habían hecho antes en Siria, lo que hicieron en Argelia, es largarse. En Argelia también había una colonia francesa muy numerosa, franceses que habían nacido en Argelia, y sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos consideraban que Argelia era Francia. Pues no, no es Francia. Y por tanto, al final, De Gaulle comprendió, había que renunciar. Y Nueva Caledonia, ya veremos, claro, yo no tengo el don de la profecía, pero me parece que esa lucha va a ser muy difícil, que el colonialismo francés la aplaste. Lo que pasa es que Nueva Caledonia es un territorio muy importante estratégicamente, por sí mismo, por la producción de níquel y por las aguas territoriales. Porque yo no sé si saben ustedes que Francia, gracias a sus colonias, que ahora llama departamentos, territorios y países de ultramar, es, creo que el segundo país del mundo en mar territorial. Las aguas territoriales pertenecientes a la República Francesa me parece que son las segundas después de Estados Unidos. Y naturalmente, hoy las perspectivas de explotación de recursos marítimos, particularmente no ya los aléuticos, sino los yacimientos, los módulos polimetálicos, bueno, pues esto es muy importante, aparte de la importancia también militar que eso supone. Y como Francia se hace la ilusión, que no pasa de ser una ilusión, de seguir siendo una gran potencia, que no lo es, pero bueno, quiere seguir siéndolo, y será muy difícil que renuncie y que vuelva con el rabo entre las piernas, como volvió en las otras colonias que he mencionado. El 29 de mayo tienen lugar elecciones parlamentarias, legislativas, en la República Surafricana, y pierde la mayoría el Congreso Nacional Africano. Esto es perfectamente comprensible, porque el partido de gobierno, la ANC, Congreso Nacional Africano, es un partido heredero de la lucha contra el yugo racista de los africanos, y auspiciado también, propiciado, creado por el imperialismo y el colonialismo occidental, en este caso el holandés primero y el británico después, pero esa herencia ha sido malgastada. Ya lo fue, en realidad, por Nelson Mandela, porque Nelson Mandela accedió a la presidencia por un contubernio que firmó con los cabecillas de la minoría racista, un contubernio por el cual paulatinamente habría una democratización que daría el poder político a la mayoría de los votantes, pero en contrapartida, la ANC se comprometía a no tocar nada de la supremacía económica, del poder económico ilegítimamente obtenido bajo el apartheid por la minoría blanca. Y claro, la única política aparentemente, digo en política interior, aparentemente progresiva, ha sido una política de cuotas, de cupos, discriminación positiva o acción afirmativa, como se llama eufemísticamente, por la cual se ha cooptado dentro de la alta burguesía, antes exclusivamente blanca, ahora hay también una alta burguesía de origen indio, siempre hubo algunos, otros mestizos o pardos, y por supuesto los importantes nuevos ricos negros, que se han integrado en los barrios de la alta burguesía blanca y que forman parte, hacen negocios juntos. Y uno de los encumbrados es el propio presidente Ramaphosa, que era un sindicalista y ahora se ha convertido en un empresario multimillonario. Pues a mí, que no me quieran engañar, nadie con juego limpio pasa de no tener un euro, de ser un líder obrero sindicalista, a convertirse en un multimillonario. Si no es por la corrupción, el negocio sucio, u otras prácticas delictivas, o como mínimo, inconfesables. ¿Quiere decir que no se ha hecho nada para mejorar la vida de la mayoría? Sí, se ha hecho un poquito. No voy a negarle a la ANC que algo,
un poquito de política social ha hecho. Pero eso lo han hecho otros también, de otro signo, diferente. Esa es una demanda de los tiempos. Es una demanda, además, de tranquilidad pública. Es decir, nadie quiere apretar las tuercas tanto a la población que estalle y que haya un desorden. En aras de un mínimo de, si no armonía, pues quietud, tranquilidad, orden, pues hay que hacer algunas concesiones. Y luego ha estado la política exterior, en lo cual ciertamente el Sudáfrica ha seguido manteniendo, no consecuentemente, pero vamos, en muchos aspectos ha seguido manteniendo una política, yo diría que tibiamente antiimperialista. Por ejemplo, muy buena en lo tocante al genocidio sionista contra el pueblo palestino. Ahí, muy buena, encabezando esa querella ante el Tribunal Internacional de la Haya contra Israel. En otros aspectos también, no es el único. Pero vamos, tampoco es una política antiimperialista consecuente, ni muchísimo menos. Ahora, es mejor que la mayoría, eso lo concedo. Y bueno, pues el votante pobre surafricano, le había otorgado un voto de confianza a la ANC, un cheque en blanco, durante años y años y años, y ahora ya no. Y me dirán, pero a lo mejor han votado por algo peor, por la llamada Alianza Democrática, que es el partido de blancos, más pro-occidentalista. Sí, es posible. Es decir, cuando decepcionados, desilusionados, desengañados con los que tenían motivos para ver como defensores de sus intereses y de la causa popular, cuando los defraudan, pues bueno, en desesperación, uno se vuelve a lo que sea para ver si con otros va mejor, o por lo menos para castigar, para dar un escarmiento a los que han hecho lo que prometieron y lo que se esperaba que hicieran. El 2 de junio es elegida la señora Claudia Sheinbaum, oriunda de Lituania, cuyo padre era o es, porque no sé, un germano-lituano. Es elegida presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, para mí ha inaugurado una presidencia desastrosa, que de nuevo puede que tenga algunos aspectos positivos, y no niego que quizá todos los contendientes a lo mejor eran peores que ella, pero ya su línea anterior y sus declaraciones a poco de ser elevada a la presidencia hacen presagiar algo desastroso de esa línea descolonial, antihispánica y en el fondo pro-yanqui, porque a los yanquis no les reclama nada. Sigue ahí en el ALCA, sigue enganchada al carro de la supremacía económica y política del enemigo histórico de México, que son los Estados Unidos, que le han quitado la mitad de su territorio en una guerra de rapiña, y de ese territorio robado no reclama ni una hectárea, ni un metro cuadrado, y en cambio reclama a España por lo que hizo Hernán Cortés hace más de medio milenio. Bueno, sobre ese asunto hablaré más cuando llegue a la toma de posesión de esta ilustre Sheinbaum, o sea, árbol brillante, de brillantez arbórea, que evidentemente cuyo padre nunca habría ido a México sin Cristóbal Colón, y cuya estatua del centro de Ciudad de México ha retirado la señora Sheinbaum. Bueno, no digo que Cristóbal Colón fuera ningún angelito, sé perfectamente que es alguien a quien hay muchísimo que reprochar, pero también es verdad que gracias a él existe México, existe América Latina, no sería latina. Gracias a él ha habido la comunicación entre el mundo, entre el antiguo y el nuevo continente. Y se me dicen, si no fuera él, otro habría sido. Bueno, vamos a ver, es como si alguien mata a otro, pero este otro tiene un número de enemigos y se dice, pero si no lo hubiera matado el que de hecho lo ha matado, lo habría matado un tercero. Bueno, a lo mejor sí, pero quien lo ha matado es ese. Eso no va a atenuar en modo alguno su pena. Bueno, pues el mérito, igual que el demérito, no disminuye porque de no haber cometido el acto, a lo mejor, o seguramente otro, lo habría hecho. Tampoco el mérito del navegante Cristóbal Colón no se puede despreciar, desdeñar ni negar, porque posiblemente, si no hubiera sido él, habría acabado siendo otro. El 13 de junio
la Cámara Alta del Legislativo brasileño, argentino, aprueba el proyecto económico, de reforma económica, de Javier Milei. Cámara Alta en la cual tienen mayoría los politicastros reaccionarios de la vieja clase política, teóricamente en la oposición con respecto a Milei. Es decir, que no los exabruptos, las excentricidades, los improperios, las expresiones soeces, procaces de este señor Milei, su desmesura. Evidentemente, esa clase política pues no lo comparte, es más educada, tiene... Bueno, pues no ve con buenos ojos que la Casa Rosada esté ocupada por un personaje tan deleznable, tan rocambolesco, tan esperpéntico como Milei, tan extremista, tan ultrancista, y sin embargo le votan su reforma económica. O sea que eso demuestra cómo entre los politicastros de eso que se llama derecha e izquierda, palabras que no tienen hoy, si es que han tenido alguna vez sentido, hoy no tienen ninguno, bueno, pues cuando interesa a la oligarquía, una política se impone y se acaban poniendo de acuerdo. Es verdad que el proyecto de reforma legislativa de Milei fue aprobado, pero con las justas, no obtuvo una mayoría aplastante. Pero el hecho es que fue aprobado. El 13 de junio se reúnen estos criminales, los 7 criminales mayores del mundo, el G7, y aprueban un préstamo, dice préstamo, pero sabemos perfectamente que no es préstamo, que es un regalo de 50.000 millones de dólares, sacados de los depósitos rusos, robados por Occidente. Todos los bancos centrales tienen depósitos en otros, bueno, no sé si todos, muchos, en otros países para garantizar los intercambios. Por ejemplo, la República Española tenía unos depósitos de oro en París que fueron robados por Francia y entregados a Franco en el año 1939. Antes que terminara la guerra de España, ya Francia había reconocido oficialmente al gobierno de Franco, le envió como embajador al mariscal Pétain y le entregó el oro que pertenecía a la República Española. Lo robó. Bueno, pues ahora han robado el oro ruso, vamos, los depósitos rusos, y se los dan a la camarilla neonazi de Kiev. De nuevo, la culpa la tiene Putin por haber mantenido confiado. No sabe uno si por ingenuidad o por ese culto a Occidente que han tenido muchas veces los rusos, un complejo de inferioridad y una admiración por Occidente, esperando que acabaría habiendo un buen entendimiento con los occidentales. Para nada. Y ahora los occidentales le pagan, como no podía ser de otra manera, no con una nueva guerra fría, como se suele decir, sino con la misma. La Guerra Fría no terminó el 24 de diciembre de 1991. Tuvo una pausa, hubo una tregua, y luego ha continuado. Es la misma Guerra Fría que anteriormente habían llevado a cabo contra Rusia. El 17 de junio, las Filipinas acusan a China de actos de agresión por su presencia militar en las islas Spratly. Bueno, este es un problema complejísimo. Los gobiernos chinos, desde la dinastía Manchú, fíjense si viene de lejos, pasando por Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong, los dirigentes comunistas post-Mao Zedong y el gobierno actual, todos han reivindicado como históricamente chinas una serie de archipiélagos que en realidad están formados por islucas o islotes, en su casi totalidad, no sé si todos, inhabitados, muchos inhabitables. Es decir, que para que sea posible la vida allí hay que aprovisionarlos, abastecerlos desde fuera. Bueno, pues lo han hecho por razones de que China está muy cercana, tiene una costa marítima importante, pero tiene enfrente una hilera tal que en realidad su acceso al océano está, en caso, por ejemplo, de guerra, sería muy difícil. Y más aún teniendo en cuenta que su comercio con el mundo es a través del estrecho de Malaca, entonces el dominio de esos archipiélagos pues se considera estratégicamente necesario para todos los gobiernos chinos, sea la monarquía manchú, la república o el régimen comunista. Pero claro,
frente a ello están las reivindicaciones, perfectamente comprensibles y legítimas, de países que tienen esos islotes mucho más cerca. Las Filipinas, Vietnam, principalmente estos dos, Filipinas y Vietnam. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto muy difícil de resolver. El 19 de junio, Vladimir Putin y Kim Jong-un, el dirigente norcoreano, firman un pacto de asistencia mutua en caso de agresión, o sea, una alianza militar. De nuevo, esto para mí demuestra, por un lado, que Putin efectivamente ha sabido rectificar en su política exterior pro-occidental, pero hasta qué punto fue errada y contraria al interés de Rusia la actuación que tuvo en el Consejo de Seguridad aprobando, aunque fuera con reticencias, eso es que no opuso su veto a las sanciones contra Corea del Norte. Y el régimen de Corea del Norte y el de Rusia no se parecen ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo cultural, pero están las líneas geopolíticas, la realidad geopolítica. Hay dos grandes escuelas geopolíticas desde siempre. Una es la que en España representaba don Manuel Azaña, vamos, que no era ningún teórico de la geopolítica, pero como político y pensador, intelectual, pues tenía una posición muy marcada en geopolítica. Pensaba que los intereses, los países tienen una política exterior determinada por sus intereses y que estos son los mismos cualquiera que sea el régimen. La política exterior se hereda de régimen a régimen. Él lo llevó hasta el punto de que cuando Italia, él consideraba que era una línea de la política exterior española, la amistad con Italia, una Italia fuerte en el Mediterráneo, era positiva para España, que tenía ya el problema de la ocupación de una parte de nuestro territorio, Gibraltar, por el colonialismo británico. Bueno, pues esa Italia fuerte. Cuando Mussolini conquistó, vamos, el reino de Italia conquistó Etiopía, Abisinia, como entonces se llamaba, él comentó: ¿qué me importa a mí el Negus? O sea que estaba dispuesto, en vísperas de la Guerra Civil Española, cuando Mussolini va a enviar los 200.000 soldados italianos, que fueron decisivos para el triunfo de Franco en esa guerra. Bueno, pues poco antes estaba don Manuel Azaña pensando que España no debía oponerse a esa conquista italiana. Bueno, esa es una escuela. En la escuela del realismo, por ejemplo, de John Mearsheimer, también piensa que la realidad, los lineamientos geopolíticos no son determinados, por lo menos principalmente, por la ideología, por la orientación de política, por la política interior. Hay otra escuela que piensa todo lo contrario. La verdad está en el término medio. La verdad es que, más que la ideología, yo diría las afinidades culturales, las tradiciones compartidas, las vinculaciones institucionalizadas, costumbrizadas, que se han hecho consuetudinarias, todo eso crea vínculos de alianza. O por el contrario, las confrontaciones culturales, las tradiciones divergentes, crean enfrentamientos que se sobreañaden a los intereses y que a veces colisionan. Pero vamos, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es la reanudación de viejas vinculaciones geopolíticas, como es este pacto de alianza militar y política entre Rusia y Corea del Norte. El 25 de junio estallan en Nairobi, capital de Kenia, enormes disturbios sanguinariamente reprimidos por el gobierno proimperialista de Nairobi, de Kenia, contra la implantación de un impuesto despiadado de esquilmación de la población que ya vive en la miseria y que a quien el gobierno pro-occidental, pro-capitalista, pro-inversionista de Kenia, pues quiere estrujar todavía más. Esto es lo que decía antes, es que la paciencia de los pueblos, de las masas trabajadoras, tiene un límite. Y a veces los gobernantes reaccionarios no se dan cuenta de que si siguen apretando la tuerca y esquilmando y empobreciendo más a la población, pueden estallar disturbios. Bueno, los disturbios han continuado, porque el último día del año, el 31, todavía ha habido nuevos. Entre tanto, el imperialismo, particularmente el imperialismo yanqui, ha enrolado a unos centenares
de policías y soldados kenianos. Evidentemente, con la aquiescencia, la anuencia del gobierno reaccionario de Nairobi para poner orden en Haití. Kenia, que no tiene absolutamente nada que ver históricamente con Haití, porque la población haitiana es negra o mulata, pero de origen de África Occidental, para nada del África Oriental, ni menos de Kenia. Haití es un país cuya lengua nacional es el creol, un híbrido entre el francés y diversas lenguas africanas. El francés es un idioma oficial, en cambio el inglés, el idioma oficial de Kenia, no lo es. De manera que esos policías y soldados kenianos han ido a Haití para no hacer nada. Porque lo de Haití, lo que pasa en Haití es culpa del imperialismo yanqui. El caos, la destrucción del poder político, la caída de la población en una anarquía en la cual imponen su voluntad las bandas más sanguinarias de facinerosos, todo eso es culpa del imperialismo yanqui en los diversos golpes e invasiones y ocupaciones que ha tenido de Haití, y la última de ellas cuando se llevaron secuestrado yanquis y franceses al presidente Aristide. Y a partir de ahí Haití se fue precipitando en la situación que tiene actualmente. El 26 de junio tiene lugar un fallido golpe militar en Bolivia del general Juan José Zúñiga contra el gobierno del doctor Lucho Arce, del movimiento al socialismo. Es verdad que Zúñiga hizo unas declaraciones diciendo que en realidad era el propio Arce quien lo había impulsado, incitado al golpe, para que era un autogolpe, pero bueno, esto Arce no tenemos Zúñiga, el general Zúñiga, no tenemos absolutamente ningún motivo de creer lo que dice. No, yo pienso que contra Arce está en pie de guerra toda la oligarquía boliviana, el imperialismo y por supuesto la tradición reaccionaria golpista del ejército boliviano, pues es también un factor importante. Y es de lamentar que el expresidente Evo Morales, que fue el líder de este movimiento al socialismo, sin embargo, hoy, por su ambición, se muere de ganas de volver a ser presidente. No puede serlo, constitucionalmente es imposible, y ha sido capaz, a veces, de unirse a las movilizaciones reaccionarias contra el gobierno. Bueno, yo no puedo predecir qué va a pasar, pero por de pronto la situación es así. Ante la cantidad de enemigos que tiene, internos y externos, pues me parece casi un milagro que el doctor Luis Alberto Arce haya logrado mantenerse, y yo pues lo felicito y deseo que continúe en la presidencia de Bolivia. El 3 de julio, Israel aprueba una nueva incautación de territorio en lo que se llama Cisjordania, o sea, la parte de Palestina que todavía no había sido ocupada por Israel hasta junio de 1967, que está entre el territorio robado por el sionismo en 1948 y el robado en 1967, esa franja, ese cacho, esa comarca que los sionistas llaman Judea-Samaria. La prensa presuntamente neutra llama en inglés The West Bank, la ribera occidental del Jordán o Cisjordania. Bueno, yo digo la Palestina ocupada por Israel, la parte de Palestina ocupada por Israel a partir en 1967. Bueno, pues evidentemente la política israelí sionista ha sido siempre la misma desde 1922 para acá, la de adueñarse de todo el territorio palestino, que no se sabe en realidad hasta dónde llega, porque es el supuesto reino de David y Salomón, cuyos límites, basado en la Biblia, y la Biblia no precisa la frontera, pero desde luego toda la parte ubicada al occidente, al oeste del río Jordán, como mínimo eso. Bueno, pues poco a poco lo va mordisqueando, y eso todos los gobiernos israelíes. De nuevo, izquierda y derecha, eso no significa absolutamente nada. Todos, poquito a poco, o muchito a mucho, van erosionando y van dejando al resto de población árabe de Palestina
en tal aldea, en tal otra, pero entre medias, zonas ocupadas por los colonos. El 5 de julio tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Persia, Irán, y las gana el cirujano, médico cirujano, el doctor Masoud Pezeshkian, un apellido armenio, pero en realidad él es turco-persa, eh, de la minoría azerí o azerbaiyani. Pero en realidad, seguramente saben ustedes que el azerí o azerbaiyani, el turkmeno del Turkmenistán y el turco de Turquía son tres dialectos del mismo idioma. Hay una gran familia de lenguas túrquicas que son habladas en la mayoría del Asia Central, pero no son intercomprensibles. Es como las familias, pues, semíticas, entre el hebreo y el árabe y el amhara, o incluso las familias latinas. Bueno, el francés y el español no son intercomprensibles. Un español que no haya estudiado francés no lo entenderá, ni al revés. Pero, en cambio, estos tres idiomas, el de Turkmenistán, Azerbaiyán y Turquía, se entienden. Hay quien ha dicho, bueno, si alguien toma el avión desde Ankara a Bakú y llega por la mañana, está desorientado y no entiende muy bien, y al anochecer ya se entiende, ya, lo cual demuestra hasta qué punto son dialectos del mismo idioma. Bueno, hay un Azerbaiyán del norte, que es el ahora independiente, que fue ruso, después soviético, y hay un Azerbaiyán del sur que pertenece a Irán, o sea, Persia. Bueno, pues Pezeshkian es un turco persa o azerí persa que habla, además de ser cirujano, habla el turco, evidentemente, el árabe, el inglés, eh, y creo que algún idioma más. Es un hombre muy culto, muy valioso, pero a quien se atribuyen supuestamente inclinaciones pro-occidentales. No digo que sea ningún entusiasta de Occidente, pero digamos en cualquier caso que sería menos antioccidentalista, menos antiimperialista que su contrincante, que su rival. Bueno, yo de nuevo, como sin comulgar con las ideas de don Manuel Azaña, creo que tampoco carecen de algo de fundamento, pienso que hay unos lineamientos geopolíticos que hacen que si hoy, por ejemplo, el enemigo más acérrimo de Israel parece el Irán, pero no olvidemos que durante la monarquía, durante el reinado de su majestad imperial, el Shah de Persia, hasta 1979, Irán era un aliado de Israel, uña y carne, que incluso después de la revolución iraní, durante la guerra entre Irán e Irak, Israel apoyó a Irán, bajo cuerda, que en la primera guerra de Afganistán, contra el gobierno progresista, Israel también apoyó a los islamistas. Y el Irán, bueno, tuvo una política un poco más ambivalente, pero también, o sea, que estuvieron más o menos juntos. Y que tras ese enfrentamiento aparentemente insanable, se acabaran restableciendo vínculos de menor hostilidad primero, para pasar posteriormente a algún tipo de entendimiento, al menos bajo cuerda. Bueno, yo no lo excluiría, la verdad. Por eso hay quienes piensan que el próximo blanco de la agresión imperialista va a ser el Irán. Esto se lleva vaticinando desde hace decenios. No se ha realizado. Evidentemente, los occidentales en parte no lo han realizado porque tienen miedo a que Irán haya avanzado en su programa de armamento nuclear más de lo que se cree, posiblemente con ayuda rusa. Es verdad que de momento hay un acuerdo que no es una alianza, pero sí es un acuerdo de cooperación político-militar entre Rusia e Irán. Pero yo, si fuera Putin, no confiaría muchísimo en ese acuerdo. Y pienso que las cosas pueden evolucionar. Y que si se tiene miedo a Irán, no es esa la única causa de prudencia, sino que existe la esperanza, sin duda, basada en elementos de información que tienen los servicios de espionaje y de los elementos de los cuales yo carezco, pero sí tengo la capacidad de la conjetura fundada en que la política exterior iraní puede evolucionar para mal.
El 7 de julio tienen lugar las elecciones legislativas en Francia y un conglomerado, bueno, absolutamente heteróclito, una olla podrida, un popurrí, que se llama Nuevo Frente Popular, que bueno, es una alianza, bueno, ni siquiera es una alianza, es una coincidencia circunstancial, obtiene un tercio de los diputados, 192 de 577, pero es el mayor grupo, si es que eso se puede llamar un grupo, porque las diferencias internas son tan enormes, la variedad es algo tan abigarrado, ese Nuevo Frente Popular, tan polícromo, tan variopinto, que bueno, no pasa eso de ser una coincidencia de circunstancias, y muy gallitos esperaban a que Macron los llamara a uno de ellos para formar gobierno. Pero como ya lo dije en el pasado episodio, en realidad este Júpiter como lo llaman, Emmanuel Macron, es un presidente dictatorial, mal elegido por un quinto de los electores, que ejerce un poder dictatorial sobrepasándose de las potestades que la Constitución le atribuye, que teóricamente serían las de meramente un poder moderador. Y bueno, pues ha seguido, y hasta ahora se ha salido con la suya de, por supuesto, no llamar para nada a este llamado Nuevo Frente Popular, y poner políticos más abiertamente al servicio de la oligarquía financiera, del capitalismo internacional y del imperialismo yanqui, del papel del imperialismo, del colonialismo francés como adlátere y subsidiario del imperialismo yanqui, supeditado ahora al imperialismo yanqui. Pues bueno, pues han pasado medio año y por supuesto Macron ha ido poniendo en la jefatura del gobierno a personajes a su hechura, a su antojo, a su gusto, que no tienen ninguna mayoría parlamentaria. Porque en realidad es muy difícil componer ninguna mayoría parlamentaria, pero es imposible sin contar con el Nuevo Frente Popular, que vamos, tiene su política exterior es deleznable, horrible. Pero bueno, en política interior es menos mala que la de Macron, o sería menos mala. El 9 de julio, un decreto del gobierno francés priva de la nacionalidad francesa al ciudadano francés de nacimiento Camille Seba, nacido en la ciudad de Estrasburgo, capital de Alsacia, de un departamento de la República Francesa, negro, que acababa de recibir la medalla de oro de la ciudad de Cayena, capital del departamento francés de ultramar de Guyana. Había sido recibido por el diputado Jean-Victor Castor en ese departamento, honorado por sus servicios al periodismo de investigación, a la averiguación de la verdad, a la dignidad de la raza negra y de los pueblos oprimidos por el colonialismo. Bueno, pues, pero claro, era un develador de la política criminal que ha tenido siempre el colonialismo francés y que sigue teniendo en África, y un defensor de la reacción contra ese dominio colonial, que ha sido protagonizada particularmente por 3 países del Sahel, que son el Malí, Burkina Faso y Níger. Bueno, pues eso al supremacismo colonialista francés es una espina que se le ha atragantado, y se han vengado privándolo a un ciudadano francés de nacimiento, nacido en Francia, de la nacionalidad francesa. Esa es la democracia, esa es la libertad del Occidente. El 15 de julio, algo de lo que jamás habla la prensa occidental, una moción parlamentaria de censura destituye de la presidencia del gobierno nepalés al camarada Pushpa Kamal Dahal, dirigente del Partido Comunista de Nepal maoísta, y encarga la presidencia del gobierno al camarada Jagda Prasad Oli, del otro Partido Comunista Unificado de Nepal, marxista-leninista. Tenemos en Nepal que la gran mayoría del Parlamento es comunista, pero está dividida en 2 partidos. 2 partidos que paradójicamente, como indican sus nombres, vienen de lo que en los años 60 fue la escisión pro-China, a la cual también me adherí yo,
En España fuimos muy poquitos los que formamos aquel Partido Comunista de España marxista-leninista, del cual yo fui fundador en 1964, a los 21 años de edad. Bueno, pero en Nepal fue la corriente preponderante, pero luego se dividió en dos, unos que llevaron a cabo la lucha armada, que fue la que derrocó a la monarquía y consiguió que Nepal fuera, como lo es hoy, una república, y otros que al final optaron por una vía pacífica, de cooperación con fuerzas democrático-burguesas, digamos. Bueno, pues hay ese enfrentamiento, pero el hecho es que tanto el primer ministro precedente como el siguiente son los dos comunistas, y se llaman así, o sea, no es que lo sean, pero ostenten otra denominación. Bueno, para mí, aparte de China, Vietnam y Cuba, creo que es el único país del mundo, Nepal, donde está en el gobierno, no digo en el poder, pero sí en el gobierno, un partido comunista. Uno u otro, uno de estos dos partidos comunistas. El 18 de julio se reúne el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino, precisamente, que aprueba la línea de modernización, establece los fundamentos de un nuevo plan quinquenal y con esta política de modernización, y prolonga el mandato de Xi Jinping, lo cual no tiene precedentes, porque después de Deng Xiaoping todos los dirigentes chinos habían tenido una duración máxima de un decenio, y Xi Jinping rompe con esa línea. Es el primero que desde Deng Xiaoping, incluso en cierto modo desde Mao Zedong, ha establecido, no digo una dictadura personal, eso sería exageradísimo, pero sí un poder en el cual su personalidad juega un papel mucho más importante que en todo lo que había sucedido en China entre la muerte de Mao Zedong y más aún la de Deng Xiaoping y la llegada de Xi Jinping. Y se ha dicho que Xi Jinping, que ha marcado en su política económica una rectificación con respecto a la política anterior, que es un nostálgico de la revolución cultural, es que esto es absurdo, ridículo, completamente, porque es una víctima. Su padre, vamos, fue una víctima que sufrió en sus carnes, pero también el hijo, indirectamente, las fechorías de la revolución cultural, la locura del Mao Zedong senil. Y de ningún modo es esa la política que sigue, pero sí ha habido una rectificación en el sentido de que la política económica anterior era muy desequilibrada, excesivamente orientada a la exportación, que el sector público de la economía, China tiene una economía mixta, a veces se dice es capitalista, otras veces se dice no, en el fondo sigue siendo comunista porque los sectores clave siguen en manos del poder público. Es una economía mixta, pero en ese mixto, como en todo mixto, puede haber más de una cosa o más de otra. Y la política de Xi Jinping ha sido la de equilibrar. No sé si lo consigue o no lo consigue. Ha pensado que había llegado la hora de distribuir más, porque evidentemente China ha sacado de la pobreza extrema a muchísimos centenares de millones, y de la pobreza también, de la pobreza a secas, ha conseguido que la gran mayoría de la población china hoy no sea pobre, sea modesta, sea humilde si queremos, pero no pobre, y sobre todo no mísera, pero quedan bolsas de pobreza e incluso de miseria. Y Xi Jinping ha tratado de llevar a cabo una política más distributiva, pero dentro de un límite que no hipoteque tampoco el crecimiento económico, con lo cual se aminora esas tasas desbordantes del crecimiento que tenía China del 11, 12, 13, 15%. Eso quedó lejos, pero sigue habiendo un crecimiento significativo y al mismo tiempo una política más social, digamos. Bueno, yo los detalles no los conozco, pero la modificación está clara. Para nada una vuelta a la revolución cultural, ni remotamente. Una prueba de ello es que, por ejemplo, en China hay una gran libertad académica, grandísima. Y de hecho, por ejemplo, en geopolítica, en teoría política, hay una variedad que no existe hoy en ningún país occidental. En el mundo occidental se ha impuesto el pensamiento único, ahora con el tinte woke. Hay discrepantes, pero en Estados Unidos lo pasan mal. En Europa todavía los discrepantes de esa línea woke tienen un poco más de margen. Pero vamos, tienen que comulgar con el pensamiento único y casi nadie
Casi nadie se atreve, ningún catedrático, ningún profesor titular, ni nadie que quiera que le publiquen artículos en revistas prestigiosas, acreditadas, de teoría política, de ciencia política, de filosofía política, puede permitirse muchas discrepancias. Simplemente en España, por ejemplo, no se puede defender la República. Se puede defender el republicanismo monárquico, pero escriba usted un artículo contra la monarquía con argumentos teóricos, de teoría política, de filosofía política, y verá que nadie se lo publica en España. Bueno, pues eso es lo que pasó en China el 18 de julio. El 19, al día siguiente, tuvo lugar en todo el mundo occidental el apagón informático, la avería informática provocada por esta empresa disque de seguridad, CrowdStrike, con su software presuntamente de defensa, de escudo contra el software maligno, pero que en realidad ha sido un verdadero software maligno que ha causado más daño, más perturbación que ninguno de los emanados de los programadores en la sombra, malévolos. Bueno, CrowdStrike, su buena fe no se puede presumir, para nada. Yo, en el libro reciente que escribí, La victoria de Linux, comento ampliamente este acaecimiento, y he de señalar que afectó solo a Windows y que se le ha atribuido una responsabilidad directa o indirecta a Microsoft. Bueno, yo, como esto lo comento en un capítulo del libro al que acabo de aludir, pues no lo voy a comentar aquí más que lo que he dicho. El 20 de julio, Israel bombardea el puerto yemení de Hodeida, matando a 6 seres humanos. El 21 de julio, el Tribunal Supremo de Bangladesh declara anticonstitucionales las cuotas que reservaba el gobierno para descendientes de las familias, el gobierno de la Liga Awami, para los que en la guerra de independencia contra Pakistán de 1971, o sea, los veteranos de la Liga Awami, que fue la que llevó a cabo esa guerra de secesión de Bangladesh con respecto al Pakistán, bueno, pues los hijos de quienes combatieron por la Liga Awami en aquella guerra tenían una cuota reservada en los empleos públicos, en la administración. Esto sigue la línea occidental de la acción afirmativa, que a veces es más disimulada y otras veces es claramente por cupos. Bueno, pues ese cupo concreta. El gobierno de Bangladesh tenía un montón de cupos. Cupos para las féminas, un cupo para las minorías sexuales, o sea, LGTBIOAQP+, ese algo, o pseudo algo, o pseudo colectivo, que sería todo eso, esa secuencia de letras, serían las minorías sexuales y otras. Bueno, pues claro, se llegó al caso de que el 50% de las plazas para los estudios universitarios o para el empleo en la función pública, la mitad estaba reservado a todos esos cupos. Y solo la mitad eran de libre acceso para toda la población. O sea, que si no se pertenecía a ninguno de esos colectivos privilegiados, lo más a que uno podía aspirar sería a estar presente en la otra mitad, pero claro, en la otra mitad compitiendo también con miembros de todas esas minorías. Bueno, eso dio lugar a manifestaciones enormes que acabarán derrocando al gobierno reaccionario de esta señora Sheikh Hasina, perdón, no me acordaba de su apellido. Bueno, la cual va a dimitir el 5 de agosto y va entonces a llamar, los militares toman provisionalmente el gobierno, el poder, y llaman a este premio Nobel, este galardonado con el premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el protagonista y creador de los microcréditos. Bueno, yo tengo la peor opinión posible de este señor, que de hecho tenía que hacer frente a una acusación judicial, y en general a esa ideología del microcrédito, creer que la solución a los problemas sociales puede venir dada por el crédito a quien no tiene cómo devolverlo. Eso ha provocado el suicidio
de muchísimos pobres engañados por el atractivo del crédito, pensando que ya se arreglarán las cosas y pueden devolverlo, pero luego la conducta mafiosa de las compañías de microcrédito que llegan a sus cabañas, a sus chozas, y como no pueden devolver, empiezan a romper, a destrozar sus propios enseres, a agobiarlos, a acogotarlos, a amedrentarlos. Esto ha llevado, bueno, a suicidios, a desgracias, de manera que yo de Yunus no puedo tener ninguna opinión positiva. ¿Ha ganado o ha perdido el pueblo de Bangladesh con ese cambio de gobierno? No lo sé. El anterior era horrible, reaccionario, opresivo. Era el gobierno de esos politicastros de la Liga Awami. Creo que no tiene nada que agradecerle el pueblo trabajador de Bangladesh. ¿Cómo será el nuevo? No cifro en él esperanza ninguna. Eso, el futuro lo dirá. El 6 de agosto, Ucrania lanza una ofensiva en la región rusa de Kursk, lo cual es un dato más de que Ucrania, normalmente la guerra entre Rusia y Ucrania, vamos a llamarla Ucrania, el régimen de Kiev, se hubiera saldado por sus propias fuerzas en unos meses. Pero como todo Occidente, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia, España, Portugal, Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón, bueno, y sus adláteres dan una ayuda ilimitada, envían voluntarios, adiestran, envían a asesores militares, dirigen desde los satélites espías norteamericanos, dirigen directamente las operaciones. Bueno, pues esto hace que quienes han ido pronosticando, bueno, la guerra se va a terminar dentro de unos meses, va a durar un año más. Ahora ya muchos dicen, bueno, este será el año final. Yo personalmente, valga lo que valga mi profecía, pienso que la guerra va a ser, mi conjetura es que va a ser la guerra de los 8 años. No lo digo a humo de pajas, me baso en la experiencia histórica, como Peter Turchin, a quien debo mucho en la evolución de mis ideas. Me baso en experiencias históricas. Él ha comparado esta guerra con la guerra de secesión norteamericana entre el norte y el sur, que duró casi 5 años. Bueno, yo pienso que ya ha señalado muy oportunamente todas las similitudes. Entonces, que de nuevo, la secesión sureña, la confederación, habría sido derrotada en poco tiempo si no hubiera sido por la enorme ayuda del imperialismo inglés y francés, sobre todo de Inglaterra, de las monarquías francesa de Napoleón III e inglesa de la reina Victoria. Lo que pasa es que yo creo que por mucho que fuera la ayuda de Inglaterra a los esclavistas del sur, mucho mayor es la ayuda hoy de todo Occidente, que es más poderoso, incluso que la Inglaterra de 1860, al régimen neonazi de Kiev. Por lo cual, yo tengo la conjetura, calculando la duración de otras guerras, que va a ser una guerra que se terminará en el año 30. Bueno, esto es una hipótesis y como tal, tómenla, ya veremos si se revela acertada o desacertada. Bueno, y termino con 2 acontecimientos. El 15 de julio, las organizaciones humanitarias internacionales notifican que el número de muertos, de víctimas mortales comprobadas, o sea, de cadáveres encontrados en Gaza, víctimas del genocidio sionista, supera los 40.000. Los observadores consideran que bajo los escombros están al menos, o desaparecidos, al menos otros 40.000. O sea que como mínimo el número de víctimas mortales son 80.000 de una población de 1,5 millones. Bueno, lo cual corrobora. Esto además no es ningún resultado indeseado, como lo demostró perfectamente Sudáfrica en su acusación contra Israel. Estaba totalmente premeditado y obedece a un plan perfectamente preestablecido de exterminio de la población de Gaza. Y termino con una noticia del 18 de agosto, en que es nombrada primera ministra del Reino de Siam o Tailandia, la guapísima Paetongtarn Shinawatra, hija de un ex primer ministro derribado por un golpe de estado militar, sobrina de otra
primera ministra derribada por un golpe de Estado militar. Bueno, cuando digo golpe de Estado militar, quiero decir golpe de Estado del monarca, del rey, a través de sus testaferros militares. El poder real en Tailandia lo tiene el militarado, el ejército, con el rey. Y deja un margen de poder al gobierno. Bueno, este gobierno de Shinawat es la jefe de gobierno, es sin duda la más bonita primera ministra del mundo, o jefe de gobierno del mundo. Pero no es esta su única ni principal cualidad. Su partido está calificado por la prensa occidental como de centro derecha, populista. Bueno, yo analizando la política que efectivamente tuvo su tía, Shinawat, en el gobierno, de favorecer a los campesinos, de favorecer a los trabajadores rurales, de proteger a la masa laboral, particularmente del campo, que es la más desfavorecida, y analizando el programa de elevación del salario mínimo, protección laboral, defensa de los campesinos y trabajadores agrícolas, defensa del interés nacional, promoción del crecimiento industrial autónomo del país y otra serie de medidas progresistas, entre otras algunas que no son francamente de mi gusto, como la legalización del matrimonio entre individuos del mismo sexo, que se ha llevado a cabo. Bueno, con ese programa y muchas otras medidas similares, a mí decir que es un partido de centro derecha, que es populista, ¿qué quiere decir populista? Si todo lo bueno para el pueblo es populista, pues sí, es populista. Para mí es una política progresista. Ahora, es verdad que, por ejemplo, ha renunciado a una propuesta programática que tenía anteriormente su familia, que era la de modificar la ley de lesa majestad. En Tailandia hay una ley penal de lesa majestad que, por cierto, el Código Penal español la tiene casi igual. Criticar, censurar, vituperar al rey, la reina, el regente, el príncipe de Asturias. Bueno, pues eso en Tailandia. Lo que pasa es que en Tailandia eso se aplica. Y en España, desde las últimas desventuras del hoy emérito, las cacerías en Botsuana de elefantes, los líos con la colina, los negocios sucios que se han descubierto, toda la serie de escándalos y requete escándalos, bueno, pues, y algunas voces que han empezado tímidamente a irse de la lengua. Bueno, todo esto hace que en la práctica hoy esos artículos del Código Penal no se apliquen, y de aplicarse sería de una manera restringida. En cambio, en Tailandia, si uno se burla del perro del rey, de un perro del rey, corre el riesgo serio de pasarse 7 años en las mazmorras regias. Bueno, pues esto lo quisieron atenuar, aliviar. Los Shinawat, anteriormente, fueron acusados por los militares de que eso sería el primer paso para abolir eventualmente la monarquía. Ese fue el pretexto para los 2 golpes militares, y ahora Shinawat ha renunciado a esa reivindicación. Digamos que la deja en el armario, queda en la alacena, almacenada, y de momento tiene un programa de reformas y mejoras sociales y económicas que yo veo como progresista, y no veo ningún motivo para negar eso. Es verdad que es una familia rica de empresarios. Es verdad también que la política fiscal del padre de Shinawat fue favorable al mundo de los negocios. Pero bueno, esto de suyo no tiene por qué ser necesariamente regresivo. Lo importante es que mejore la situación, la vida de la masa trabajadora, no que empeoren las finanzas de los ricos, ni siquiera de los más ricos. Eso, que aumente la presión fiscal sobre los más afortunados puede ser un medio idóneo, conveniente, aconsejable en determinadas circunstancias, pero no forzosamente en todas. El que la familia sea motivo de reproche, que la familia es rica, bueno, pues quizá mérito de más, si viniendo de una familia rica, tiene un programa tan protector y benefactor para la masa trabajadora. Bueno, pues con esto
termino el episodio de hoy. La semana que viene veremos el último y tercer y último cuatrimestre del año 2024.